Más de 50 millones de personas en por lo menos 15 estados del territorio estadounidense se encuentran bajo alertas invernales y de bajas temperaturas después de que un frente frío se movilizara desde el Pacífico hacia el centro y sur del territorio. Durante las últimas horas, las autoridades en Texas han alertado acerca de las bajas temperaturas, precipitaciones, así como lluvia helada que ha generado congelamiento en las carreteras. Varios accidentes de tráfico han sido registrados y el gobernador asegura que las personas deben mantenerse fuera de las carreteras por las próximas 48 horas. Por lo menos 3 muertes han sido atribuidas a estas condiciones climáticas que también han llevado a que casi 2,000 vuelos hayan sido cancelados en Texas, en especial desde el aeropuerto de Dallas-Fort Worth en ese estado. Algo similar está sucediendo en estados como Tennessee, así como Arkansas, entre otros. En Denver, Colorado, las temperaturas han bajado, rompiendo el récord de 1985, donde se están registrando temperaturas que llegan a los menos 22 a menos 29 grados centígrados en diferentes zonas de esa ciudad y precipitaciones en las zonas montañosas. Mientras tanto, esta ola de frío se sigue movilizando hacia el este de los Estados Unidos, causando estragos, y las autoridades ya están al pendiente de lo que serían extremadas y bajas temperaturas en el noreste de los Estados Unidos. Nueva York es una de las ciudades que estaría siendo afectadas para este viernes y sábado, cuando las temperaturas bajarán significativamente, a pesar de que se espera que no haya precipitación de nieve. Mientras tanto, en el área de Maine se ha alertado de que las temperaturas podrían llegar a los menos 29 a menos 30 grados centígrados. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Naciones Unidas para Telearuba. Las autoridades australianas califican el hallazgo de la cápsula radiactiva de tan solo 6 milímetros de diámetro y 8 de alto como encontrar una aguja en un pajar. La búsqueda duró una semana y en ella participaron 100 funcionarios de emergencias, salud, Fuerzas Armadas y la Organización de Ciencia Nuclear. Equipos portátiles de alta tecnología que son sensibles a la radiación detectaron la cápsula a 74 kilómetros al sur de la localidad de Newman, en una remota zona del norte del estado de Australia Occidental. Estaba a 2 metros de la autopista nacional, lejos de zonas pobladas, y por eso se cree que ninguna persona tuvo contacto con ella. Lo que más preocupaba a las autoridades es que el objeto contiene cesio-137, una sustancia altamente radiactiva utilizada en la minería y que puede causar quemaduras en la piel, enfermedades por radiación y riesgo de cáncer. La cápsula fue empacada el 10 de enero en la mina Gudai-Darri y recogida 2 días después por un contratista que la transportó 1.400 kilómetros por carretera durante 4 días hasta llegar a un almacén de Perth, capital del estado, el 16 de enero. Pero solo el 25 de enero se descubrió que el paquete estaba roto. Se cree que vibraciones durante el recorrido pudieron haber causado que un tornillo se aflojara y permitiera que la cápsula saliera de la parte de atrás del camión. Esto dijeron representantes del gobierno y de la empresa minera tras el hallazgo. Under the Radiation Safety Act, I have responsibility as the chair of the Radiological Council to actually investigate and, if required, prosecute offences under the Act. We have a number of authorized officers who are doing that. Se espera que en un par de semanas se conozcan los resultados de la investigación y las consecuencias para la empresa minera responsable. Blinken anunció que la diplomática estadounidense Barbara Leaf, encargada del Medio Oriente, y Hadid Amir, enviado especial de los Estados Unidos para Palestina, se quedarán en la región para ayudar a reducir las tensiones actuales entre israelíes y palestinos. Creemos que es importante tomar medidas para reducir la escalada, detener la violencia, reducir las tensiones y tratar de crear las bases para acciones más positivas por parte de ambos. El líder de la diplomacia estadounidense indicó que ambas partes expresaron preocupación frente a los recientes actos de violencia. Blinken reconoció que la situación no cambiará de la noche a la mañana, mientras el dirigente palestino afirmó estar dispuesto al diálogo. Siempre hemos demostrado compromiso con las resoluciones de legitimidad internacional, hemos denunciado la violencia y el terrorismo y hemos respetado los acuerdos firmados. Ahora estamos listos para trabajar con la administración estadounidense y con la comunidad internacional para restablecer el diálogo político. Blinken fue firme al indicar que Estados Unidos se opondrá a cualquier acto que socave la visión de 2 estados. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Naciones Unidas para Telearuba.